Diferencias entre el socialismo y el comunismo. El comunismo, al igual que el socialismo y el marxismo, es un movimiento político que a menudo son confundidos por tener ciertas similitudes. Sin embargo, una de las cosas que hay que tener claras, es que el comunismo promueve la formación de una sociedad sin clases. ¿Qué es el comunismo? El comunismo es un tipo de organización política, económica y social que tiende a colectivizar los medios de producción, distribuir los bienes de consumo dependiendo de las necesidades que tuviese cada uno y suprimir las clases sociales. Todas las teorías comunistas lo que pretendían era acabar con la sociedad capitalista. La idea basada en la colectivización de los bienes y de los medios de producción sin distinción de clases, apareció ya en el siglo XV con François Babeuf, que podríamos considerarlo como el primer fundador del comunismo en una concepción materialista, pues afirmó que todos los bienes deberían de ser de propiedad común, ya que la tierra no pertenece a nadie por lo que los frutos son de todos. Sin embargo, para poder hablar del comunismo tal y como lo conocemos hoy día, tenemos que hacer alusión a la redacción del Manifiesto Comunista que se llevó a cabo en el año 1848, de la mano de Karl Marx y Friedrich Engels. Ambos se opusieron a la sociedad del momento apostando por la clase trabajadora, obreros, frente a la burguesía, criticando el concepto de propiedad. Con el tiempo, la redacción del Manifiesto Comunista sirvió para alimentar nuevas teorías con algunas variaciones en cuanto a las ideas principales, que dependían del país donde se diesen, por lo que hay una gran variedad de doctrinas comunistas. Eso sí, todas abogan por la liberación del proletariado y la supresión de la propiedad privada. Además, se llevaron a cabo dos internacionales para unir a todos los partidos políticos socialistas y trabajadores de las distintas naciones. Características del comunismo. El comunismo hace referencia a términos que lo definen y el igualitarismo va a ser uno de ellos. Con este concepto lo que se pretende es valorar a todos los seres humanos como iguales, eliminando, por tanto, cualquier privilegio que unos podrían tener sobre otros. Era una forma al fin y al cabo de acabar con cualquier tipo de discriminación. La lucha de clases. Otra de las características básicas y común en el pensamiento comunista es la lucha de clases. Y es que otra de las cosas que pretendía el comunismo era querer acabar con el sistema de clases en el que a lo largo de nuestra historia se han regido las sociedades. En este sentido, nos referimos a los estamentos sociales, que se han dividido a lo largo del tiempo en señores y siervos, patricios y plebeyos, hombres libres y esclavos. En definitiva, por un lado los opresores y por otro, los oprimidos, que son los que siempre estuvieron en una lucha constante, por la cual la clase proletaria nunca podía alcanzar puestos de poder. El comunismo, por lo tanto, lo que va a buscar es primero acabar con esos estamentos sociales, pues era la única forma de terminar con los conflictos sociales entre las distintas clases. Dictadura del proletariado. Relacionado con la anterior característica emanó lo que se conoció como la dictadura del proletariado, otra de las peculiaridades del pensamiento comunista. Según Karl Marx, la dictadura del proletariado es el estado intermedio entre la sociedad comunista y el capitalismo. La culminación de la revolución obrera mundial sería ese estado del que te estamos hablando, y que independiente de cómo se mire incluye la división estatal de comunas, por el cual es un sistema donde no había líderes, sino asambleas autosuficientes en las que ellos mismos decidían su devenir. Origen del comunismo. A lo largo de la historia han existido numerosos movimientos y pensamientos semejantes al del comunismo, como la República de Platón, o la Utopía de Tomás Moro. Pero estas no dejaban de ser ideas de sociedades sin propiedad privada y sin desigualdad, sin que fueran llevadas a la práctica. Ya en el siglo XIX, los autores Karl Marx y Friedrich Engels escribieron el Manifiesto del Partido Comunista, en el que se defendían una serie de ideas de lo que más tarde sería el marxismo. Fue este texto lo que influyó a la población de la época para que el comunismo comenzara a surgir por todo el mundo. Con el paso de los años, los términos de comunismo y socialismo se comenzaron a confundir, debido a que muchos consideraban que era lo mismo, e incluso podían ser usados como sinónimos.
Fue Lenin quien diferenció claramente los dos conceptos, siendo el socialismo la fase de transición y el comunismo el sistema en el que las clases sociales ya no existían. Con el paso de los años, el comunismo fue creciendo por el mundo, causando que durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX fuera junto al capitalismo los dos grandes movimientos políticos. ¿Qué ideas defiende el comunismo? El comunismo es un conjunto de doctrinas políticas, económicas y sociales que proponen la creación de un Estado sin clases sociales ni propiedad privada, para con ello crear un mundo ideal en el que todas las personas sean iguales. La idea del comunismo es que la propiedad debe ser pública, ya que si los medios de producción son del propio Estado, ningún individuo estará por encima de otro, creando con ello una colectividad que no se puede lograr de otra forma. Para entender de mejor forma el concepto de comunismo, debemos enumerar algunas de sus principales ideas, sirviendo para que veamos qué elementos diferencian al comunismo de otras doctrinas. Las principales ideas del comunismo son las siguientes. Rechazo de la explotación de la mano de obra. Elimina el mercado libre, terminando con la ley de la oferta y la demanda, ya que tan solo trae consigo explotación. La riqueza debe ser comunitaria, para que nadie tenga más que el resto, y logrando con ello que no existan desigualdades. El comunista no cree en la propiedad privada, y defiende la figura de una propiedad pública, en la que todo es de todos, y, por lo tanto, nadie es más importante por sus pertenencias. Suprime las clases sociales, ya que solo generan desigualdades, por lo que las eliminan para que todas las personas sean iguales entre sí. Clases sociales en el comunismo. Uno de los elementos que mejor definen el comunismo es la inexistencia de clases sociales, por lo que al hablar sobre estas en el comunismo debemos entender que no existen. Debemos tener en cuenta que a veces el sistema comunista falla y algunas personas logran mayores beneficios que otras, especialmente los que ocupan puestos de poder o de gestión. Pero eso no deja de ser un fallo en la aplicación del comunismo, ya que la idea de que no existen clases sociales es básica en el comunismo. El sistema debe contar con toda la población igual entre ella, sin que nadie pueda ni deba sobresalir para que todo se mantenga. Diferencia entre socialismo y comunismo. La gran diferencia entre ambas ideas es que el socialismo es una doctrina que habla sobre un plan para cambiar la sociedad, mientras que el comunismo es sistema político usado en el propio país tras la transformación. Podríamos decir que el socialismo es el proceso de cambio y el comunismo el sistema de la nación que ya ha cambiado. Ambas creencias nacen de una serie de escritos, siendo el socialismo el sistema creado por Marx y Engels, y el comunismo un concepto existente antes de la llegada de Marx, pero que fue evolucionando gracias a sus escritos. Algunos pensadores hablan de otra posible diferencia, diciendo que el socialismo está más unido a los gobiernos democráticos y el comunismo a las naciones autoritarias. Esta diferencia no parece real, sino que ha sido utilizada por algunos pensadores para diferenciar dos sistemas que tan solo varían dependiendo de cómo se utilice el poder. Y para terminar esta lección sobre qué es el comunismo y cuáles son sus características, vamos a resumir las conclusiones. El comunismo nació como una solución a la opresión en la que los distintos sectores obreros europeos fueron sometidos, y sus principios eran los de abogar por acabar con la propiedad individual, confortar la colectividad, dar fin al capitalismo y fundar un Estado comunista a través de una revolución global, por parte del proletariado. También y como un dato meramente informativo, habrá que decir que el comunismo ha sido el único movimiento político que se ha enfrentado al capitalismo desde sus orígenes, manteniendo una larga pugna durante la segunda mitad del siglo XX, que dicho sea de paso, es una pelea que el comunismo acabó perdiendo. Hoy día, muchos intelectuales piensan que el comunismo como tal, se trata de un sistema social ilusorio y no aplicable, debido a la naturaleza de la condición humana actual, y por el rotundo fracaso en la aplicación de sus ideas. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Esta fue una presentación de Atalaya Producciones.